En este video te voy a enseñar a medir resistencia y continuidad con tu multímetro digital para que diagnostiques tu ventilador. Y si te quedas al final de nuestro video, entonces vas a aprender con nosotros cómo comprobar un capacitor de arranque sin necesidad de utilizar el multímetro digital y peor aún, si no tiene la unidad de faradios o microfaradios, como en el caso de mi multímetro. Así que ya comenzamos. Aquí tenemos nuestro multímetro digital, lo tenemos en modo apagado. Este es el selector de las unidades y de las escalas. Entonces, en este multímetro vamos a encontrar voltaje alterno, voltaje directo, vamos a encontrar ohmios, vamos a encontrar diodos, continuidad, temperatura, amperaje. Esas son las unidades básicas que tiene este multímetro. Pero para los ventiladores es más que suficiente, aunque aquí está en ausencia la unidad de faradios para poder revisar los capacitores de arranque en microfaradios, ¿verdad? Entonces es la única unidad que no está presente, pero como ya te lo había dicho, al final de este video vamos a utilizar una pequeña técnica, una técnica muy sencilla, ya conocida por muchas personas, para verificar, para comprobar si sus capacitores de arranque se encuentran en buen estado. Pero entonces, yo te voy a enseñar lo básico y lo más necesario que necesitas saber en tu multímetro digital para la comprobación de tus ventiladores, ¿ok? Nos vamos a concentrar en continuidad y en resistencia, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender, pero en el caso de que necesitaras comprobar si le está llegando energía eléctrica correctamente a tu ventilador o si tenés una buena alimentación de energía eléctrica, lo máximo que vas a ocupar es, fuera de resistencia y fuera de ohmiaje, vas a necesitar saber el voltaje alterno que estás recibiendo, ya sea en tu regleta o bien sea en tu toma corriente, ¿ok? Así que, continuando, nos vamos a concentrar ahora en la conexión de las puntas. ¿Dónde va cada punta? En el caso de la punta negra, por ejemplo, que es prácticamente el común, este es el común o negativo, vamos a conectarlo donde dice COM. Aquí, miren, aquí donde dice COM, ahí vas a conectar el cable de color negro, ¿ok? Ahí lo vas a conectar, lo conectamos, ya lo tenemos ahí, y el rojo o el positivo, lo vas a conectar aquí, en este conector que dice, o en este terminal que dice grados Celsius, voltios, ohmios, miliamperios, diodos. Vas a colocarlo ahí. No lo vayas a colocar aquí, porque esto tiene otra utilidad, ¿ok? Entonces aquí lo conectamos y ya ambas puntas están conectadas. Ahora, para comprobar de que tu multímetro quedó correctamente conectado, vamos por lo menos a ponerlo en la escala de continuidad, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? Vas a chocar tus puntas y efectivamente está bien instaladas las puntas de tu multímetro, ¿ok? Entonces ahí lo tenemos nosotros en escala de continuidad y podemos aprovechar en este momento para medir continuidad. La continuidad en el multímetro es para verificar, por ejemplo, que este cable que tiene un inicio y un final tenga continuidad, es decir, que no haya en ninguna zona, en ninguna parte de él, en ningún segmento haya rotura del cable. Entonces, la continuidad sirve para eso. Cualquiera de las puntas se pueden poner en cualquiera de los extremos y escuchen. Esta es una señal muy clara de que nuestro cable se encuentra en buen estado. Pero si al contrario, al poner las puntas aquí, nosotros no llegásemos a tener ninguna respuesta, como la estamos teniendo ahora, entonces este cable automáticamente en alguna zona de él se rompió. Y entonces
¿Por qué te pongo este ejemplo con el cable? Porque eso es lo que sucede normalmente con nuestras bobinas de los motores. Cuando nosotros tomamos un extremo y tomamos el otro extremo, en algún momento no nos da continuidad por la sencilla razón de que se ha roto esa misma continuidad. O sea, hay una rotura del cable o del embobinado de las líneas y por eso no nos da continuidad. ¿Ok? Bueno, vamos a aprovechar en este momento que me trajeron este ventilador. No lo he revisado, apenas lo recibí. Me dicen que no trabaja, no lo he ni siquiera conectado a la red eléctrica. Vamos a aprovechar entonces para revisarlo y esa revisión, por supuesto, va a complementarse con resistencia y con continuidad. Así que lo que voy a hacer ahorita es empezar a desarmarlo para revisarlo aquí junto con ustedes. Y también vamos a desarmar o vamos a abrir la cajita donde se encuentra el selector de velocidades y donde se encuentra también el capacitor de arranque. Ok, entonces miren ustedes, aquí tenemos el capacitor de arranque, aquí tenemos el selector de velocidades y aquí nosotros vamos a realizar nuestras mediciones. Por el momento, revisar aquí no lo vamos a hacer, vamos a concentrarnos en el cable de energía, en el capacitor de arranque y en el selector de velocidades. Ok, así que vamos a comenzar revisando nuestro cable. Aquí nosotros vamos a poner en práctica lo que es la continuidad. Vamos a verificar que nuestro cable de energía se encuentre en buen estado. Ubicamos entonces nuestro multímetro en continuidad, ahí se ve, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar en la revisión de nuestro cable de energía. Es lo primero que vamos a hacer. Ok, tenemos continuidad, verificamos que estemos bien y estamos muy bien. Entonces, como ya se los he comentado en otros videos, una de las líneas de nuestro cable de energía va hacia el capacitor de arranque en el sector donde va la bobina de entrada, es decir, nuestra bobina de trabajo, que es donde inicia nuestro embobinado, y la otra línea de nuestro cable de energía va hacia acá al selector de velocidades. ¿Ok? Entonces tomamos una de las puntas de nuestro multímetro, la colocamos en una de las clavijas y verificamos hacia dónde es que va. Aquí no tengo respuesta, entonces quiere decir de que esta línea de aquí pertenece a la del capacitor de arranque y lo vamos a comprobar. Ok, eso quiere decir de que esta línea de nuestro cable se encuentra en buen estado. Ahora vamos a verificar la otra línea y esta línea entonces que ahora tengo aquí debería de ir directamente hacia el selector de velocidades. Y efectivamente, esta es la línea del selector de velocidades. En conclusión, nuestro cable de energía se encuentra en buen estado. Entonces ya se dieron cuenta ustedes la importancia que tiene el trabajar con esta escala de continuidad. Eso es para eso nos sirve la continuidad, para verificar que las líneas estén en buen estado. ¿Ok? Ahora apartamos a un lado nuestro cable de energía y miren ustedes, ya les había comentado que este ventilador no lo había revisado del todo, ni siquiera lo he conectado a la red, pero nos estamos dando cuenta de que el cable de energía se encuentra en buen estado y la información que yo tengo es de que este ventilador no trabaja, no arranca. Su dueño me lo trajo y me dijo que eso es lo que tiene y es ahorita, en este momento con ustedes, que estoy revisando este ventilador sin conectarlo y de hecho desconozco cuál es el problema hasta el momento porque hasta ahora vamos a pasar, digamos, a lo más serio. Vamos subiendo de nivel porque ya hicimos la primera prueba con nuestro cable de energía. Ahora nos toca hacer pruebas con el capacitor de arranque. Como en otros videos también ya te he explicado que tanto en un extremo del capacitor como en el otro extremo tenemos el inicio y el final de nuestro embobinado, el embobinado del motor. ¿Ok? Entonces, aquí en la línea gris que estás viendo es
entrada de nuestra bobina de trabajo que está soldada en uno de los extremos del capacitor con nuestro cable neutro, ¿ok? Entonces, en el otro extremo del capacitor encontramos esta línea rosada que es la entrada de nuestra bobina de arranque y es donde finaliza el embobinado. Es decir, que aquí nosotros tenemos el inicio en línea gris y en la rosada tenemos el final de nuestro embobinado. Lo que quiere decir entonces es que si yo coloco las puntas aquí, me tiene que dar una lectura si el motor estuviese en buen estado y si no se hubiese perdido o si no se ha perdido la continuidad. ¿Ok? Entonces, esa medición yo la podría hacer o yo la puedo hacer en continuidad y también la podría yo hacer en cualquiera de las escalas de resistencia que tengo acá. Entonces, vamos a hacerlo en 2000 ohmios y yo luego les voy a explicar por qué siempre trabajo en 2000 ohmios y no me gusta trabajar en 200 ohmios. Aquí es donde inicia nuestro embobinado, entonces vamos a poner una punta aquí, pero me voy a ayudar de un cablecito, aquí por aquí lo tengo, me voy a ayudar de este cablecito, de este lagartito y voy a colocarlo aquí para que me ayude con la medición, ¿ok? Para que sea una medición bastante fiel. Entonces pongo un caimancito aquí en este extremo del capacitor donde se encuentra nuestra bobina de trabajo. Obviamente ese cablecito lo voy a conectar también en la punta común de nuestro multímetro. Lo voy a dejar por ahí. Y entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente. Con la punta del multímetro aquí, del caimancito, que es del mismo multímetro que lo tengo aquí conectado, ¿verdad? Entonces vamos a medir, a tocar nuestras velocidades. Ahora, entre esta punta, entre este extremo del capacitor donde se encuentra la bobina de trabajo en su entrada, si yo toco las puntas, si yo toco las velocidades, en la tercera velocidad, la segunda velocidad y la primera velocidad, me tiene que dar lecturas. ¿Por qué? Porque en los diagramas que también ya te he presentado en este canal, en los diagramas te he dicho de que en la bobina de trabajo nosotros tenemos el inicio de nuestro embobinado y luego seguiría la tercera velocidad, que en este caso muy particular es la línea blanca, y luego seguiría la segunda velocidad, que en este caso de nuestro ventilador es la línea amarilla, y luego sigue la primera velocidad. Ese es el orden del diagrama. La primera velocidad, que es la línea verde, y hasta entonces vendría la bobina de arranque, que es la línea rosada, finalizando aquí nuestro embobinado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aquí tengo conectado nuestra punta común con el lagartito y voy a ir tocando las velocidades. Me tiene que dar continuidad si el motor está bueno. Vamos a ver. Ok, miren ustedes, estoy en 2000 ohmios y me está dando en la línea blanca, que es la tercera velocidad, y la primera velocidad del diagrama me está dando 62 ohmios o 61 ohmios. Ok, ahora me voy a la segunda velocidad, estoy siguiendo el orden del diagrama. Ok, en el orden del diagrama, ahí tenemos problema, ¿ya vieron? Ahí se perdió la continuidad. Aquí tengo continuidad, o sea, tengo resistencia, y si tengo resistencia, también tengo, por ende, tengo continuidad. Entonces aquí, cuando ya no me da ninguna lectura, no tengo resistencia, tampoco tengo continuidad, por obvio, ¿no? O no tengo continuidad. Y si yo sigo hacia adelante, buscando la línea verde, que es la primera velocidad, menos que me vaya a dar continuidad, porque si ya la continuidad se interrumpió en la segunda velocidad, no voy a tener continuidad, por supuesto, en la primera velocidad. Bueno, aquí te quiero explicar la razón por la cual yo no trabajo normalmente en 200 ohmios, sino que normalmente trabajo en 2000 ohmios para cuando necesito medir las bobinas y así obtener las lecturas de resistencia. ¿Por qué razón? Porque resulta, por ejemplo, aquí lo tengo en 2000 ohmios y quiero medir cuánto tengo en esta bobina
de resistencia. ¿Ok? Voy a poner mi punta aquí y la otra punta en el otro extremo y mira lo que dice ahí. 335 ohmios. ¿Ok? Está variando un poco porque no lo tengo bien sujeto, pero tiene 334, 333 ohmios aproximadamente. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo lo bajo a la escala de 200? Ya vamos a ver qué es lo que sucede. Mira que está trabajando bien el multímetro. Ok, mira lo que pasa. Simplemente no me da ninguna lectura. ¿Y por qué razón? Porque a como miraste, la lectura que me dio cuando yo lo tenía en 2000 ohmios era de más de 333 aproximadamente, y yo apenas lo tengo en 200. ¿Qué significa? Que si yo trabajo o acostumbro a trabajar en 200 ohmios, entonces al medir yo esta bobina y no darme lectura, yo voy a pensar de que esta bobina se dañó o que no sirve. Sin embargo, y si no me fijo bien en que la tengo en una escala de 200 ohmios, entonces voy a dar por dañada la bobina, pero va a ser un error de mi parte porque la escala la tengo muy baja. Por eso, en 2000 ohmios, nosotros nos aseguramos de que cualquiera sea la resistencia dentro de ese rango, nos va a medir bien, sin ningún problema, cualquier bobina y cualquier resistencia que nosotros tengamos en nuestros ventiladores. Ahorita que ya lo pasé a 2000 ohmios, así como lo miraste, ahora sí puedo decir que voy a medir la bobina, o mejor dicho, el capacitor, a ver cuánto me da la bobina, y para que mires, 334 me está dando. ¿Ya? Entonces es esa la razón. Por eso yo prefiero mil veces trabajarlo en 2000 ohmios, que sería tal vez en tu multímetro 2K. Yo prefiero trabajarlo en ese rango o en esa escala porque me asegura que me va a marcar realmente si tiene o no tiene continuidad esa bobina. Me va a marcar siempre una resistencia. ¿Ok? Y si en tu caso es necesario saber o darte cuenta si tenés corriente en tu regleta o en el toma corriente de tu casa, bueno, entonces vas a recurrir a voltaje alterno. Ahora, si en tu casa estás recibiendo 110 o 120 voltios, yo te sugiero que no lo pongas tan completo aquí en la escala de 200. En este nivel no. Para mí, y lo más seguro es ponerlo en 500. Es decir, date un poco más de espacio y de tolerancia para evitar que vayas a sufrir algún accidente. Entonces vas a ponerlo para medir la corriente alterna, el voltaje alterno, lo vas a poner aquí en la escala mayor de 500. Ok, no vayas a ponerlo aquí. Te sugiero eso, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, encendemos nuestra regleta, le damos energía y entonces verificamos aquí y aquí. Y según nuestro multímetro, estamos recibiendo 111, 112 voltios de corriente alterna. Aquí lo apago la regleta, aquí apago la regleta y va a 0, ¿ok? Enciendo la regleta y ya tengo de nuevo mis 111, 112 voltios. ¿Ok? Así, sencillamente así, vamos a medir la corriente alterna. Eso en el caso que lo necesitaras. Te voy a enseñar cómo vas a comprobar si tu capacitor de arranque se encuentra en buen estado. ¿Ok? Entonces, aquí nuestro capacitor de arranque nos dice que tiene 3.5 microfaradios, más o menos 5%, está para 250 voltios en corriente alterna y dice que tiene una frecuencia de entre 50 y 60 MHz, o hertz, perdón, hertz. Entonces, ya sabemos el voltaje, entonces quiere decir de que si tenemos para un máximo de voltaje de 250 voltios alternos, entonces quiere decir de que aquí, que está marcándonos 111, 112, viene muy bien y no hay ningún problema. Entonces, la comprobación la vamos a hacer cargando nuestro capacitor de arranque, ya que nuestro multímetro, aquí, así como lo ves, no tiene para la unidad de microfaradios. Entonces, el método que vamos a utilizar para cuando nosotros tengamos dudas acerca de que si nuestro capacitor se encuentra dañado o se encuentra en buen estado, si está descargando y cargando, entonces lo vamos a hacer así.
Si tenés una regleta como esta, te aconsejo que la apagues primero y midas así. Metes un terminal y metes el otro terminal aquí, los dos conectados, y encendes tu regleta un momento y ahí estamos cargando el capacitor. Lo apagamos y ahora lo desconectamos también. Entonces, esto que está aquí, que yo lo tengo descubierto sin aislante térmico, yo no lo debo tocar porque me daría un golpe de energía. Entonces, para comprobar que nuestro capacitor de arranque está trabajando, que se cargó, entonces ahora lo vamos a descargar. Posiblemente se vea la chispa, posiblemente no se vea, pero escucha por lo menos el descargue. Lo escuchaste, ¿verdad? Y si no lo escuchaste, lo vamos a repetir. Siempre apagada nuestra regleta, lo metemos, lo conectamos ahí. Lo dejamos conectadito ahí, encendemos. Ahí se está cargando. Apagamos, sacamos las puntas y lo descargamos. Oí. Bueno, casi no se escuchó, pero entonces este capacitor de arranque se encuentra en buen estado. Y bueno, espero que te haya gustado el video, que te haya servido, que hayas aprendido un poquito y nos vemos en la próxima.